Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Retos Femeninos en su sección Justicia Cotidiana, la de todos y todas las ciudadanas. Tenemos hoy a un amigo muy querido que se llama Gerardo Laveaga. Él es un jurista de primera cepa, egresado de la Escuela Libre de Derecho, profesor del ITAM, y tiene además la característica de ser un protector de la cultura en este país. Tiene varios libros, es escritor, tiene libros de derecho como La cultura de la legalidad, como Leyes, neuronas y hormonas, que se los recomiendo los dos muchísimo. Pero además tiene una faceta de escritor de novela, y yo estoy leyendo El sueño de Inocencio, que es una maravilla de novela, no pueden dejar de leerla. Además, nuestro querido Gerardo es director editorial de la revista El Mundo del Abogado, y lo peor del caso es que yo tengo que entrevistar a uno de los mejores entrevistadores que conozco. Entonces eso me pone un poquito nerviosa. Mi querido Gerardo, bienvenido. Esta es tu sección. Hoy vamos a hablar de qué debemos entender por la justicia, en qué consiste el acceso a la justicia, cuáles son los desafíos del acceso a la justicia. Y si te parece, Gerardo, vamos a hacer una pregunta detonante del tema con la que tú te puedes seguir el tiempo que quieras, y es justamente qué debemos entender por acceso a la justicia. Gracias, Gerardo, por aceptar estar hoy con nosotros. Ante todo, Claudia, gracias a ti. El que debiera estar nervioso soy yo. Eres una de las grandes mujeres, una mujer emblemática en nuestro país, modelo para todas las abogadas de México, primera presidenta de la Barra Mexicana y repito, modelo para todas las mujeres que estudian Derecho en este país. Así que el que tendría que estar nervioso soy yo. Gracias por invitarme a Retos Femeninos en su sección de Justicia Cotidiana. Me preguntas qué es el acceso a la justicia. Es un término que ha ido variando con el tiempo. En el siglo XIX decían, bueno, con que se tenga acceso a los tribunales, acceso a la jurisdicción, hay acceso a la justicia. Pero este concepto ha ido cambiando, porque el acceso a la justicia es que yo pueda realmente hacer valer todas las leyes, todos los artículos de la Constitución, los juzgados, tribunales, al ministro de la Corte, a mi favor. Y eso no está ocurriendo. La justicia es para muy poquitas personas, las que pueden pagar a los intérpretes. La justicia es para un reducidísimo número, y esto hace que la gente se sienta molesta con los abogados, con los jueces, con los ministros. Hay quien quiere desaparecerlos, que sean democráticos. Y yo creo que todo esto tiene que ver en el fondo con la falta de acceso a la justicia. Nuestra Constitución política habla de estos términos en el artículo 14, en el 17, en el 20. La Convención Americana de Derechos Humanos dedica un punto fundamental, su artículo 8, fracción primera, al acceso a la jurisdicción. Pero esto no es acceso a la justicia como hoy lo estamos entendiendo. Si yo no tengo el dinero, si yo no tengo los conocimientos, yo no podré acceder a la justicia, y repito, esto será para un grupo muy chiquito de gente. Hoy dicen, bueno, con que tú seas oído en juicio, ya le hiciste. Creo que no. En 1999, en el caso Castillo Petrucci y otros contra Perú, la Corte Interamericana dice, el Estado no puede interponer ningún obstáculo, ninguno, o una dificultad a los individuos para que accedan a los tribunales. Y sorpresa, Claudia, hay un montón de obstáculos, y de esos hablaremos hoy. Pues muchas gracias. Es una introducción bien padre la que estás dando, porque justamente de este caso, en donde dice no puede interponer ningún obstáculo, nos hemos topado los abogados litigantes con una serie de obstáculos que te dicen, por ejemplo, un caso muy reciente donde la mujer demanda alimentos, y el juez dice, tú no vives en México, tú vives en el extranjero. Aunque el deudor viva aquí, tú tienes que demandar allá. A ver, ¿cómo? Ella es mexicana, los hijos mexicanos viven en el extranjero por la razón que sea, pero ella demandar en el extranjero le es totalmente imposible, ¿verdad? Ejecutar una sentencia de alimentos en México. Entonces optamos por hacerlo, y te dice el juez,
lo siento, no soy competente. Cuando debería de existir la regla de territorialidad, por ejemplo, de la competencia, es mucho más flexible. Pero bueno, eso es un poco lo que nosotros vivimos. Es un tema desesperante. Pero ¿por qué, Gerardo, resulta tan importante el acceso a la justicia en este país y en el mundo? Por una razón muy simple, Claudia, porque si no hay acceso a la justicia, no hay nada más. El artículo 4 de nuestra Constitución nos dice, usted tiene derecho a esto, y a esto, y a esto, y a esto. Yo tengo derecho a una vivienda digna, yo tengo derecho a salud, yo tengo derecho a medio ambiente sano. ¿Y cómo lo hago valer? Ah, no, ese es otro tema, eso ya no nos toca a nosotros. Usted tiene su derecho, pero híjole, ya decir cómo lo va a hacer valer, ya no. Y en ese sentido, pues el acceso a la justicia, si no hay acceso a la justicia, pues no hay acceso a nada. De nada sirve que yo tenga todo lo que yo pudiera querer si no tengo forma de acceder a ello. Por eso es tan importante, Claudia. Eh, y yo siento que esto es algo que preocupa mucho a las élites, pero no solo a las élites, a los gobiernos y a todos los niveles de gobierno, porque la pregunta es, ¿se puede dar vivienda para todos? ¿Se puede dar salud para todos? ¿De veras se puede garantizar un medio ambiente sano para todos? ¿Se puede garantizar educación para todos? Es el ideal, pero a la hora de hacer valer eso, resulta que ya no se puede. Y el propio gobierno dice, bueno, vamos a poner obstáculos para que no todo mundo llegue, y que la gente que llegue fue la que libró todos esos obstáculos. Y ese es el camino pedregoso que no podemos superar. En 1415, Jan Hus, un académico de Praga, decía que la Biblia debía estar traducida a todas las lenguas para que la gente la entendiera. Por decir eso, lo quemaron. Bueno, dijo muchas cosas más, pero básicamente decía, la Biblia tiene que tener que leerse en francés, en inglés, en italiano, en español, en portugués. Pero no, usted no entiende. La Biblia se escribe en latín para que la gente no entienda. En verdad era para eso. Y cuando en 1519, años después, Lutero dice lo mismo, también lo querían quemar. Los electores lo secuestran y lo encierran y lo ponen a salvo. ¿Por qué le preocupa tanto a la iglesia que la gente no lea el latín? O que la gente solo lea latín, corrijo. ¿Por qué le preocupa que la Biblia no esté traducida al español, o al portugués, al inglés o al francés? Porque la gente se daría cuenta de muchas cosas. Y algo así pasa con nuestras leyes. Y no hablemos de otros países, hablemos de México. Nuestras leyes son terriblemente farragosas, complicadas, ambiguas. La verdad es que no estamos haciéndole fácil el acceso a la justicia a millones de mexicanos. Así es, Gerardo. Fíjate que te vas a acordarte porque seguramente hasta tuviste intervención en este, digamos, proyecto del presidente Peña. eh, si no me equivoco, fue en 1900, perdón, en el 2016, de los diálogos por la justicia cotidiana. Y era justamente poderle dar a la gente más facilidad para acceder a la justicia. Intervinieron grandes juristas que entiendo que hubo de todas de varias profesiones, pero sobre todo abogados, universidades, en fin, centros de investigación, como el CIDE, y de Sí, ahí sí. surgieron una serie de resoluciones que el gobierno incluso se detuvo y no las quiso echar a andar hasta que, por cierto, un amparo que promovimos desde la barra de abogados, obligó, por ejemplo, a que se hiciera un solo código de procedimientos civiles y familiares y que se hiciera la ley de mecanismos alternativos, porque cada estado tiene sus propias leyes, sus propias normas cuando son locales, como es civil, como es familiar, como es ¿cómo se llama? Los mecanismos alternativos, solución de controversias. Y entonces en este caso, y además se judicializaron los tribunales laborales, que eran juntas de conciliación y arbitraje, y se hicieron juzgados. ¿Para qué? Pues para que formaran parte de este poder judicial. Y en ese sentido es que hemos ido luchando durante estos muchos años para que no nada más quede un libro muy bonito que se llama Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sino que este
código que tiene muchas deficiencias y tiene muchas, digamos, muchas oportunidades, temas muy importantes y relevantes, bueno, se puede aplicar y que tengamos un mismo procedimiento en toda la República, de tal manera que dé certeza, aunque la parte sustantiva es cada estado la hace. Bueno, y en ese sentido, se supone que fue una forma de ir limpiando los obstáculos, pero yo te pregunto, hoy en día que ya está por entrar en vigor este par de leyes que tardaron 5 o 6 años en echarlas, en hacerlas, y hoy en día que tenemos ya la justicia laboral y también tú estuviste en el tema penal, estabas dirigiendo el INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y fue la implementación del Código de Procedimientos Penales, que fue complicadísimo de entender para mucha gente. Pero hoy en día, ¿qué obstáculos ves para poder alcanzar el acceso a la justicia a pesar de estos diálogos de justicia cotidiana y de estos intentos que se han llevado a cabo, Gerardo? Déjame hablarte de 7 obstáculos muy visibles y muy notables. Pero antes déjame decirte, ha habido 3 olas para, de acuerdo con algunos autores como Capelletti y Brian Gart, hay olas para lograr el acceso a la justicia. La primera es asesoría legal. Hay que asesorar a la gente para que sepa activar los mecanismos. Pero esto, pues, la verdad es que tiene una utilidad relativa y veremos por qué. Hay que poner defensores de juicio, asesores jurídicos, hay que divulgar la cultura de la legalidad, tú y yo lo hemos hecho, pero esto tiene sus límites. También hablaremos de eso. Segunda ola, vamos a dar representación legal a intereses difusos. La CNDH, la Procuraduría del Consumidor. Vamos a ayudar a la gente a que entre por otro camino para resolver sus problemas. Y una tercera ola, atacar las barreras de forma articulada. Esto se ve, por ejemplo, en el artículo 17 de nuestra Constitución, donde se dice el juez tiene que privilegiar la solución del conflicto antes que los procedimientos jurídicos. Esto lo vemos también cuando se habla de la perspectiva de género. El juez tiene que privilegiar y considerar la perspectiva de género. En este programa de retos femeninos hay que subrayarlo. El interés superior de la niñez hay que subrayarlo. O sea, son formas de romper los obstáculos. Pero hablemos de los obstáculos. Primer obstáculo. Bueno, no voy a ir en orden. La justicia que tenemos es profundamente inequitativa. La fórmula Otero, que a veces se presume, solamente afecta a quien la hace valer. Y ahora con la decisión que acaban de tomar los amigos legisladores de que la suspensión en el amparo ya no puede tener efectos a terceros, peor. Es decir, de pronto ponen un impuesto para todos los abogados. Porque sí, se les ocurrió. Tú te amparas. Yo no me pude amparar porque no sabía, no me enteré. Para ti esa ley es inconstitucional, pero para mí es constitucional y tengo que pagar. Oye, pero no estamos iguales. ¿No aprendimos que todos somos iguales ante la ley? ¿No aprendimos que la ley aplica para todos? No, sorpresa. Si te amparas, te proteges. Si no te amparas, no te proteges. Y la ley ya no te cubre. Y recientemente nuestros ínclitos legisladores dijeron, no, que no tenga efectos generales, que la ley no sea para quien pagó el amparo. Perdón, porque yo sé que tú tienes, estoy tocando a lo mejor, estoy pisando callos. Pero es una infamia. La ley debería ser igual para todos. Entonces, el primer obstáculo creo que es la inequidad. Tenemos un sistema profundamente inequitativo desde la Constitución. El amparo solo protege a quien lo solicita. Y cuando íbamos avanzando, decíamos, vamos abriendo espacios. No, solo para quien lo solicita. Usted no pagó, no entra. Es el primer obstáculo. Segundo obstáculo, la complejidad. Habría que ver las leyes. Mira, si lees el artículo 52 de la Constitución, ahorita que estamos hablando de la sobrerepresentación, que no quedaron bien los diputados plurinominales, no se entiende, salvo que seas experto. Si eres experto en derecho electoral, por supuesto entiendes muy bien. La gente dice, ya no entiendo, entonces sí es mayoría calificada, no es mayoría. No, es que la sobrerepresentación no se respetó porque hay una fórmula, son muchas fórmulas, fórmulas complicadísimas para entender la democracia. Fíjate, desde el artículo 52, déjame leerte el artículo 52 de nuestra Constitución, para que veas si no es difícil esto.
Artículo 54. Artículo 54. Todo partido político que alcance por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente de las constancias de mayoría relativas que hubieran obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de la lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que represente el porcentaje del total de la Cámara que excede en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esto es la Constitución. Esto no es un reglamento que encontré como en Tijuana. Es complicadísimo. La gente dice, si yo gané la elección, ¿por qué no estoy? Léala. Oye, pero si yo perdí, ¿por qué sí me pusieron? Léala, aquí está todo. Y esto se puede manejar al antojo de las instituciones. Entonces, un segundo obstáculo, si el primero es la inequidad, yo creo que el segundo es la complicación. Es bien complicada la ley. Y entra a la ley fiscal. Si no eres un fiscalista muy estudioso, ni tú ni yo lo entendemos. Hay que acudir a un fiscalista que te interprete. Así como antes la gente no entendía la Biblia, bueno, hoy no se entiende la legislación fiscal. La ley del impuesto sobre la renta es complicadísima. Bueno, pero está diseñada para eso, para que pocos tengan acceso a ella. Sí. Tenemos otro obstáculo, la profusión. Para abrir un negocio se requieren trámites y trámites y trámites y trámites. En algunos países se requieren 2 trámites, como en Canadá. En un país como México son más de 20 trámites, dice el Banco Mundial. Entonces, esto desalienta que abras un negocio, pongas un despacho, a una farmacia, una tienda de abarrotes. Es bien complicado, bien complicado. Otro obstáculo que no podemos perder de vista es la ambigüedad. Las leyes te remiten a veces aquí, a veces allá, a veces arriba, a veces abajo. Piensa en un secuestro. Secuestran a tu bisabuela en Veracruz. ¿A dónde vas? ¿A dónde denuncias el secuestro de tu bisabuela en Veracruz? ¿En la Fiscalía del Estado? ¿Ante la Guardia Nacional? ¿Ante la Fiscalía General de la República? ¿Ante la Agencia Nacional Antisecuestro? ¿Ante cualquiera de las 4? ¿Cuál sería la respuesta en un examen de derecho? Puede ser cualquiera. Una vez le pregunté a un policía y le dijo, ¿y a dónde se recurre? Pues a donde tengas algún conocido, me dijo. Fíjate la respuesta. Pero esta ambigüedad es francamente dolorosa, porque todos echan la culpa. No, te toca a ti, no, a ti, no, a mí no, le toca a ti. A todos les toca. Y cuando todo les toca a todos, nada le toca a nadie. Entonces, hablemos, por ejemplo, de la inequidad, de la complejidad, de la profusión, de la ambigüedad pavorosa. Hablemos de otro tema también doloroso, la simulación. Hay una gran cantidad de leyes que están diseñadas para hacerte creer que se hace algo cuando no se hace nada. Y aquí prefería no mencionar ejemplos porque casi suena a denuncia. Y podrían denunciarnos a ti y a mí, el señor aporte pruebas. Pero revisemos muchas leyes. Son papelería. Es pura palabrería en la propia Constitución. Otro obstáculo muy importante, las expectativas desmesuradas. Hablábamos hace un rato del artículo 4 de la Constitución. Tenemos derecho a alimentos, a salud, a medio ambiente sano, a agua, vivienda, identidad, cultura, deporte. ¿Cómo se hace valer? Y esto genera frustración. Oiga, usted me dijo que yo tenía derecho a todo esto y no tengo ni casa ni salud. Mi mamá se murió porque no hubo medicinas. Vamos, esta expectativa desmesurada se vuelve un obstáculo más tarde. Y la última de las 7, que quizás sea la más notable de todas, el dinero. Si no tienes el dinero, no puedes hacer mayor cosa. Todos los derechos humanos cuestan. Dice Kasunstein y un montón de académicos. Los derechos humanos implican dinero. Si usted no tiene dinero, no puede acceder a la justicia, por más fáciles que sean las leyes y más claras que sean, le falta dinero. En ese sentido hemos fallado como país, como nación, como comunidad.
Fíjate que sí, verlas desde esta perspectiva, o sea, juntas todos estos obstáculos, te da la impresión de que realmente son obstáculos inalcanzables en algunos casos. Y el dinero sí, sí es realmente un tema muy complicado. Y yo te añadiría quizá un octavo obstáculo, me atrevería a decirte, que es la cantidad de jueces. En México, Ciudad de México y en el país en general, tenemos un promedio de 3.5 jueces por cada 100,000 habitantes. Resulta que según las normas, digamos, según las estudios internacionales, se requieren 17. O sea, tenemos 3. Entonces, no se dan abasto, porque tú llegas con tu expediente con una complejidad específica, pero para ti es el asunto de tu vida, y resulta que tienen, de ese año, más o menos 3,000 expedientes han entrado. O sea, cada año cada juez recibe alrededor de 3,000 casos, justicia cotidiana, civil, familiar, mercantil inclusive, y laboral, no sé, pero estos 3 que te digo, sí. Y entonces tú le sumas esos a todo el rezago que tienen y un gran rezago que se hizo por el COVID, por ejemplo. Y entonces no hay manera que un juez se entere de los 3,000 casos que tiene. No hay forma. Entonces tiene que confiar en su personal y hay personal altamente vulnerable por muchas razones en este país, falta de preparación o eh, falta de moral, ¿no? Entonces, estamos en manos, no, la gente dice que el juez es corrupto, el juez a veces ni se entera, porque tiene que firmar. Yo los he visto cuando tienes audiencia con un juez, cuando hablas, entras, la cantidad de expedientes que le va pasando su secretaria, su secretario, y sin estar viendo lo que está firmando, está firme, 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 y eso es peligrosísimo, como tú comprenderás, para el juez y para las partes. Esperemos, o sea, siempre pensamos que están actuando todos de buena fe, pero nosotros sabemos que en este país no sé. Y una más, me atrevería yo a agregar, es que en los estados de la República, quien manda al Poder Judicial es el Poder Ejecutivo. Entonces, quien pone, quita, hace, deshace, ordena, es el Poder Ejecutivo. Esos son vicios terribles que existen dentro del Poder Judicial en los estados. No sé qué opines de estos dos puntos, Gerardo, querido. Coincido en que hay muchos más obstáculos. Yo simplemente quise señalar algunos muy, muy Pero muy notables. fuertes. Pero déjame presentar el problema desde la perspectiva de una familia que vive en Oaxaca, entre las montañas, donde ni siquiera hay jueces. Porque tú no hablas del juez que está rezagado, sobresaturado, de este juez que está rebasado. Pero piensa en un pueblito de las montañas de Oaxaca donde ni siquiera hay jueces. Yo ya no estoy contento con mi mujer y me gusta la vecina. ¿Cómo le hago? Pues le digo a mi mujer, vete y me voy con la vecina y punto. Y ya. Y yo no voy a mantener a mis hijos. Pues sí, que los mantenga el que pueda. Ahora, si mi mujer primera tiene unos hermanos muy virulentos, van y me matan. Oye, tú no puedes dejar a mi mujer y a mis hijos. Y donde no hay acceso a la justicia, se generan dos grandes fenómenos horribles: la violencia y la corrupción. Entonces se resuelven todos los problemas por violencia o por corrupción. Yo quiero venderte mi terrenito en un pueblo en las montañas de Chiapas ahora, y bueno, pues no hay jueces, no hay autoridades, ahí la autoridad municipal hace lo que puede, tú le ocupas el terreno, yo digo que tú ocupaste de más, te doy un balazo a tu familia, tú le das un balazo a la mía, acabamos dándonos de machetazos los dos, y se resolvió el problema. O no se resolvió porque surgen muchos más. Gracias. Cuando yo tengo que arreglar un problema en un lugar donde no hay ni jueces ni autoridades, yo ya te pago, ¿cuánto me cuesta? Ten. Y el problema se resuelve, ¿eh? Pero se Sí, resuelve a veces a un costo muy alto decisión. de dinero o de sangre. Y eso es lo que pasa cuando no hay una justicia eficaz. Ahora, si hay justicia comunitaria, qué buena, qué bueno, qué magnífico, aplaudámosla. Y si esa justicia comunitaria funciona, fantástico, pero muchas veces ni siquiera eso existe. Ni siquiera existe. De ahí que es importantísimo que los abogados, las abogadas, llevemos temas pro bono, y si no es nuestra especialidad, porque nos dedicamos a las telecomunicaciones, financiemos temas pro bono a otros abogados. O sea, tú lo llevas, yo lo financio, en fin. Y es importante también que haya esta
justicia itinerante, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que haya una camioneta, ¿verdad? Con un juez, con un ministerio público, y va yendo, y tiene que ir viajando por todas las comunidades para poder que la gente tenga acceso a la justicia. Es carísimo, yo lo entiendo, pero es indispensable. La gente no puede viajar 3 horas a pie o como sea para ir a levantar un acta y después regresar y no tiene ni siquiera quien le dé seguimiento. Esa es la realidad de nuestro país. Yo te hablé de 3 jueces en la Ciudad de México, pero esta es el privilegio, ¿eh? Aquí estamos bien privilegiados, tenemos cientos de juzgados, pero hay ciudades como tú bien lo acabas de decir, que no tienen un juez ni siquiera cerca. Y entonces, y al que tienen a veces lo matan porque pues vivimos en un país que el narcotráfico está metido en todos lados y este juez nos estorba y vámonos, te lo echas, ¿no? Y entonces sí el sistema, y ahora me preocupa muchísimo que se quiera democratizar la elección de los jueces. Si quieres, tenemos unos minutos, cerramos con un comentario sobre esta situación, mi querido Geo. ¿Qué opinas de la propuesta de hacer que los jueces sean elegidos democráticamente? Yo creo que eso no va a pasar. No va a pasar porque se colapsa el país. Y lejos de que se resuelvan problemas, se van a generar una gran cantidad de problemas. Yo puedo estar completamente equivocado, pero yo creo que no va a pasar esa propuesta. Coincido, sí, sería muy grave que se eligiera a los jueces según su campaña electoral que financia una empresa que le interesa tener jueces a modo, o el narco, o un sector de la sociedad. Yo no dudo ni desconfío de que en lo futuro pueda haber elecciones de ciertos funcionarios judiciales, como a mí me gustaría que hubiera jurado popular. El jurado popular es la mejor forma de hacer justicia que se conoce en el mundo, pero es un sistema muy caro y México no tiene una tradición que lo avale. No se puede cambiar de la noche a la mañana. Si algún día se van a elegir jueces, tendremos que tener una comunidad con mucha cultura, tener una visión muy clara de lo que se busca, muy claras las reglas, y de esto de la noche a la mañana no se puede lograr, Claudia. O sea, no Sí, se puede lograr. Punto. Es como si de pronto mañana sale una ley que dice a partir de mañana todos los mexicanos hablarán japonés. Uf, o sea, esto no, digo, pues la ley puede salir, claro que puede salir, pero pues ¿quién va a hablar japonés? Yo no voy a poner a aprender japonés de un día para otro, ni tú tampoco, y si lo intentamos no lo vamos a conseguir, ni tú ni yo, ni los niños más inteligentes en un día. no, Entonces, sí es cierto que presentar un proyecto de esta magnitud sería darse un tiro en el pie. Eso es lo que yo creo. así es. Pues no sé qué quieras agregar, amigo queridísimo. Sí, una última reflexión. ¿Cuál es Sí, el secreto de las grandes religiones? Y de ellas el derecho tendría mucho que aprender en todo el mundo. La simplicidad. 10 mandamientos te propone el cristianismo. 5 pilares te propone el islam. El budismo habla de 5 verdades. Con que tú sepas esto ya eres miembro de la comunidad. No te metas en más lío, no matar, no robar, no tan. Ya eres parte de la comunidad. Si lográramos simplificar nuestros ordenamientos y no sacar leyes y leyes y leyes y reglamentos y más reglamentos y reglamentos de los reglamentos, México podría mejorar. Habría que apostar, déjame decirlo así, a un minimalismo constitucional. La Constitución de Estados Unidos tiene 7 artículos, partidos en secciones, divididos, la parte política nada más, y luego las enmiendas hablan de derechos humanos, pero son 7 artículos. La nuestra tiene 136. La de la India tiene 448 artículos, es la más grande del mundo, muy extenso además. Bueno, yo creo que hay que reducir y reducir y reducir, y mientras más reduzcamos, creo que mayores resultados podemos obtener. más que artículos, principios jurídicos, principios que te determinen cuál debe de ser la forma en la que se regule esos principios generales. Yo creo Qué espera la gente de un abogado o de un juez? Que le resuelva su problema, nada más. No que lo tenga años y años y años, el artículo, la jurisprudencia, el otro artículo, la apelación, el recurso tal. ¡Qué horror! Resuelva mi problema. Y si usted no me lo resuelve, abogado, si usted no me lo resuelve, juez, pues por esto tengo mi pistola o por esto tengo dinero. Punto.
Sí, 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 sí. Sí, la verdad es que sí estamos sobreregulados y además yo aplaudo que haya un código nacional, porque realmente la mayoría de los abogados litigamos en 2 o 3 estados y es complicadísimo llegar, por ejemplo, con tu título, ¿eh? A Puebla para que te lo sellen, el título original, y te dejen entonces litigar un asunto que es de un cliente que tiene toda la vida y que quiere que tú lo lleves, no que contrates un abogado en Puebla. Por ejemplo, Puebla te exige llevar el título y le meten un sello. Imagínate con qué derecho te sellan tu título. Pero bueno, creo, Gerardo, qué gusto, qué alegría poder haber podido platicar contigo sobre temas que yo sé que podríamos estar aquí horas y horas porque esto es tan amplio como quiera uno. Y la verdad es que me gustaría invitarte en algún otro momento a que nos hables de alguno de tus libros, por ejemplo, el de, el de ¿cómo se llama? Ay, perdón, se me olvidó. Leyes, neuronas y hormonas. Es un librazo, señores, de verdad. Y también decir que juntos, y tú le echaste a andar, visualizamos a través de una solicitud tuya una comisión en la barra de abogados que se llama Ciencia, Arte y Derecho, si no me equivoco. Y es una combinación sensacional de 3 áreas de la vida, ¿verdad? Que confluyen en algunos temas interesantísimos. Y ese, querido Gerardo, ha sido una de las mejores comisiones, de las mejores decisiones de la barra, haber tenido a Gerardo como coordinador de esta gran comisión, en donde se han tocado temas de todo tipo que insisto, confluyen las 3 áreas. Y, por ejemplo, la ciencia no puedes hacer a un lado el derecho, siempre tiene que estar pegado. Pero el arte, Gerardo tuvo la gran idea cuando estaba en el INACIPE de hacer comentarios sobre películas, hacer libros en los que los abogados habláramos del aspecto jurídico de películas. Y otro de cuadros, ahí me tocó participar en uno de cuadros, un cuadro de Remedios Varo, y en el otro una película durísima, buenísima, pero desde este análisis que es sintético, concreto, pero muy interesante sobre la parte jurídica de estas obras de arte, que bueno, para mí un libro puede ser una gran obra de arte, perdón, una película y una pintura, desde luego que lo es. No sé, Gerardo, si algún día nos darás esa oportunidad de platicar de este libro, y no como una presentación de un libro, sino como una idea de hablar de las leyes relacionadas con las neuronas y con las hormonas, lo cual es realmente original, pero fundamental para poder entender el comportamiento humano, y creo que es inevitable hacerlo un día de estos. Tus redes, Gerardo, son @gelaveaga en X, la mía es @Klaus de Buen en X también, y cualquier duda, cualquier pregunta que nos quieran hacer, bueno, a mí me la hacen y yo con mucho gusto la dirijo al maestro Laveaga. Mi correo electrónico claudiadebuen@gmail.com, y estamos encantados de esta magnífica sesión con mi querido amigo Gerardo Laveaga. Muchas Claudia, gracias. yo soy el encantado, el agradecido de estar en Justicia Cotidiana contigo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, mi querido Gerardo.